Bueno, la gran mayoría de personas ven a la iglesia, al edificio, al lugar donde se reúnen, como un lugar donde muchas veces no se sienten muy bienvenidos. Hay muchas personas que tienen a veces miedo de ir a una iglesia, de ir a un lugar donde se reúne un grupo de personas, porque a veces creen que van a ser juzgados o muchas veces se sienten juzgados. A veces ellos ven a la iglesia como un lugar donde hay un montón de personas que me están viendo y me están mirando muy diferente a ellos, y es un lugar donde va un grupo de personas que se creen muy buenos, se creen muy santos, se creen muy mejores que la otra persona. Si algo debería caracterizar a la iglesia, en vez de ser un lugar donde la gente se siente como si estuvieran en un estrado donde van a ser juzgados por las personas, si me visto de tal manera, van a decir algo. Si me pongo tal ropa o si digo tal cosa, me van a mirar de una manera extraña. Y muchas veces la gente se siente así con ir a la iglesia. Y en vez de ver una iglesia como un lugar de amor, lo ven como un lugar donde se van a sentir condenados. Lo que debería ser totalmente lo contrario. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto, hablando Jesús, dice, en esto conocerán todos los que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros, si tuvieren amor los unos a los otros. Pero a veces nosotros hacemos todo lo contrario. En vez de ser un lugar conocido por amor, somos un lugar que a veces es conocido por la dureza y la falta de compasión que nos caracteriza en ocasiones. Mi deseo, mi pasión, mi oración es que este lugar, mi deseo es que cada una de las personas que entre aquí no vea este lugar como un museo para santos, sino como un hospital para pecadores. Que la gente que entre por esa puerta no vea que en este lugar, en Grace en Español, este es un museo donde la gente se exhibe a sí mismo, sino más bien que vean que este es un lugar donde hay un montón de pecadores, donde hay un montón de personas que estamos ansiosas por correr a la gracia de Dios. Es por eso que, hermanos, hemos comenzado esta serie, la iglesia, un lugar de qué. La iglesia, ¿qué caracteriza la iglesia? Y vamos a ver ciertas características que debe evidenciarnos, que debemos nosotros exponer, evidenciar como iglesia. Y hoy, hermanos, yo quiero que hablemos de la iglesia. La iglesia es un lugar de aceptación. La iglesia es un lugar de aceptación. Vivimos en un mundo lleno de juicio y condenación. Vivimos en un mundo donde la gente está esperando que el otro caiga para ver cómo va a hablar mal de la otra persona. Vivimos en un mundo donde nos cuesta aceptar a la otra persona tal y como es. Vivimos en un mundo donde nos cuesta ver a las personas, ver su corazón, más que ver lo que evidencia físicamente. Estamos constantemente juzgando a las personas por la apariencia sin nosotros detenernos a conocer a la persona. Y déjeme hacer una aclaración. Cuando hablo de aceptación, quiero poner esto muy claro en nuestra mente. Aceptar a alguien no significa afirmar su pecado, sino amar a la persona mientras Dios hace su obra transformadora. Hay una gran diferencia en yo aceptar a alguien y alabarle y aplaudirle su pecado. Hay una gran diferencia yo decir, esta es una persona que tiene una necesidad de Dios, y mientras yo espero que Dios transforma su corazón, yo voy a evidenciar, voy a amar a esta persona aún con todas las cargas que esa persona tiene.
Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cargados y cansados. Jesús no dijo, vengan a mí después que solucionen sus problemas para yo recibirlo en mi museo, en mi lugar donde solo recibo la gente buena. No, Jesús dijo, ven tal y como eres. Jesús no está esperando algo especial de nosotros. Jesús está esperando que traigamos nuestros corazones hacia Él. Y quiero tomar los versículos, quiero que vayamos a Santiago capítulo 4. Voy a leer 2 versículos de Santiago capítulo 4 y vamos a ver algo muy importante en estos 2 versículos. Santiago 4, versículo 11 y 12, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Santiago, hablando a un grupo de judíos, dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? Para que una iglesia crezca de una manera saludable, para que una iglesia crezca, un ambiente, un lugar en armonía, en unión, en unidad, hay 2 cosas que nosotros tenemos que hacer. Una tiene que ver con una parte negativa y la otra tiene que ver con una parte positiva. ¿Qué debemos dejar de hacer? Y luego nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? En primer lugar, yo quiero que veamos esta parte negativa, lo que como iglesia nosotros debemos dejar de hacer. La iglesia debe dejar de condenar. La iglesia debe dejar a un lado la actitud de condenación con la que muchas veces todos nosotros venimos a este lugar. Muchas veces, aún sin darnos cuenta, en nuestra propia familia nosotros estamos viendo cómo podemos atacarnos los unos a los otros, y también esto lo traemos a la iglesia. Cuando Santiago dice en el versículo 11, hermanos, y él está hablando a un grupo de personas que conocían de la ley de Dios y que conocían del cristianismo, y de un grupo de personas que sabían lo que supuestamente debía ser bueno, lo que debía ser malo. Él dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. La palabra griega juzgar en un sentido general viene del griego, que significa la palabra krino, que simplemente significa separar, distinguir, juzgar, considerar o cuestionar algo. El simple hecho de juzgar en sí no es algo malo, porque el significado de la palabra quiere decir alguien que toma el tiempo para cuestionar una acción, para distinguir una cosa u otra, o para considerar lo que está pasando. Ahora, en el sentido de lo que aquí Santiago está diciendo, en el contexto tiene una connotación negativa. La connotación negativa que le está dando en este contexto, Santiago lo que está diciendo, alguien que está evaluando algo con la intención de rechazar y condenar a la persona que hizo lo malo. En el contexto aquí, la palabra condenar, la palabra juzgar, lo que quiere decir alguien que tiene la intención de, sabiendo lo que esa persona ha hecho, no quiere restaurar ni ayudar al hermano, sino que simplemente quiere condenarlo, quiere juzgarlo con el fin de rechazarlo. En la Biblia nosotros vamos a encontrar 2 clases de juicios. Hay un juicio malo y hay un juicio bueno. El juicio malo es aquel que quiere condenar a la persona sin darle el chance para nada. Aún Dios mismo dice que no juzga, pero Dios nos juzga dándonos la oportunidad de que nosotros podamos arrepentirnos de lo malo que hemos hecho.
Hay una condenación para todo aquel que rechaza a Jesús, pero antes de esa condenación hay una oportunidad, hay un montón de oportunidades para nosotros arrepentirnos de la dirección donde vamos. Hay un segundo juicio que es un juicio bueno, que tiene la intención de evaluación de lo que está pasando con una intención de amor. Mateo capítulo 18, versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo que Cristo le está diciendo aquí, cuando alguien hace algo malo, no pase por alto lo que esa persona ha hecho. Si necesita esa persona ser reprendido, si esa persona necesita ser llamado a la atención por lo que ha hecho malo, hazlo, pero hazlo con amor, con la intención de ganarte el corazón de la persona. Jesús en ningún momento está diciendo: deja a la persona que haga lo que quiera, no le digas nada, que cada quien viva su vida. Tú vive tu vida y yo vivo la mía. Hay una canción que dice: siempre van a hablar, pero a mí no me importa. Y yo hago lo que yo quiera. Voy a vivir mi vida y tú vive la tuya. Es una canción de Olga Tañón. Si ustedes ahorita la están buscando ustedes, ¿no? Pero la idea de ella: siempre van a hablar, a mí no me importa. Yo voy a vivir mi vida a mi manera y tú vive la vida a tu manera. Es una filosofía de vida que muchas veces nosotros vivimos, y así vivimos también como cristianos. Cuando tú dices: tú no te metas en mi vida, lo que tú le estás diciendo a tu hermano: yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana, yo voy a hacer lo que yo quiera, tú vive tu vida, yo vivo la mía. Pero no es así como vivimos como creyentes y debemos vivir. Bueno, pastor, pero la misma Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 1, Jesús, el maestro por excelencia, el Hijo de Dios, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y ese es un versículo que nosotros usamos. Y muchos jóvenes se aprenden ese versículo y dicen: me está diciendo que estoy haciendo malo si Jesús mismo dijo que no tiene que juzgarme. Tú no tienes que decirme si estoy haciendo algo bueno o algo malo. Jesús lo dijo. Y tú podrías decir: pero tiene razón si Jesús lo dijo. Ahora, lo que más adelante vamos a ver el contexto de este versículo, pero a simple vista, lo que Jesús aquí está diciendo: no juzgue a la persona si tú no estás dispuesto también a que te juzguen a ti. Pero también Jesús está diciendo: no juzgue a la persona con la intención de simplemente condenarla, sin darle el chance de que la persona se arrepienta. Jesús está hablando a los religiosos fariseos que estaban viendo a las personas y le estaban poniendo carga sobre carga. No hagan esto, no hagan aquello, no hagan esto. Pero ellos se ponían como la persona más importante. Y nadie podía decirle nada a ellos. Y Jesús le dice: no juzguen si ustedes no quieren ser juzgados. No condenen a la persona sin darle el chance de arrepentirse. Pero también, si ustedes están diciéndole algo malo que está haciendo el otro, estén ustedes también dispuestos a que también se le llame la atención a ustedes. El problema, hermano, no es juzgar, porque la palabra juzgar no es mala. Es alguien que quiere distinguir, que quiere evaluar, que quiere considerar lo que está pasando. El problema está en nuestro corazón. Mire, pongo aquí: el problema no es juzgar, sino condenar con un corazón endurecido y arrogante a quien muchas veces ni siquiera te has tomado el tiempo para conocer. El problema no es juzgar, es la intención con lo que lo hacemos nosotros. Y muchas veces ni siquiera nos tomamos el tiempo para considerar la otra persona o para saber por qué hace lo que hace. ¿Cuándo fue, hermanos, que se volvió tan normal para nosotros los cristianos condenar, murmurar a nuestros hermanos, a quien decimos que es nuestro hermano en Cristo? ¿Cuándo se volvió esto tan familiar?
¿Cuándo se volvió normal que nos juntamos en un grupito y comenzamos a hablar de aquel y comenzamos a hablar de aquella y él hace esto y ella se viste así y ella? ¿Cuándo fue que esto se ha vuelto normal en las iglesias? Y si antes de nosotros juzgar nos preguntáramos, ¿cuál es tu historia? ¿Por qué haces lo que haces? Si antes de nosotros juzgar a una persona por la forma en que se viste, nos sentamos y nos decimos, hey, ¿por qué? ¿Cuál es la historia detrás de eso? Si antes de nosotros juzgar a la persona por la forma en que habla, ¿por qué no nos sentamos y nos acercamos a la persona y conocemos su corazón? Y si en lugar de señalar el pecado primero dijéramos, Jesús te ama y yo también, ¿cómo puedo involucrarme en tu vida? ¿Cómo puedo amarte? ¿Cómo puedo mostrar el amor de Dios? Jesús en ningún momento toleró, aplaudió, bailó con el pecado, pero Jesús nunca dejó de amar a la persona aún en su pecado. Cuando Jesús se juntó con la mujer que era prostituta mientras los religiosos, ¿por qué Jesús está haciendo eso? Jesús estaba conociendo a la persona, llegando al corazón de la persona y sabiendo que detrás de esa persona hay un alma que necesita ser rescatada. Hermanos, en segundo lugar, no tan solamente debemos nosotros dejar de condenar, pero como iglesia nosotros también, la iglesia debe ser considerada. Una persona, una iglesia considerada. La palabra considerado, ser considerado, originalmente significaba alguien que se sentaba a mirar las estrellas y a contemplarla. Era alguien que con atención miraba las estrellas, reflexionaba en ellas y se enfocaba a mirar las estrellas para evaluar qué estrella es, en qué lugar está. Esa es la idea original de la palabra. Es sentarse, reflexionar y observar con atención. En un sentido, la palabra, una persona considerada es aquella persona, es la empatía, es el respeto y el cuidado que prestas a una persona antes de asumir un juicio. Es la empatía que nosotros tenemos de ponernos en el lugar del otro. Es el respeto y el cuidado que nosotros damos. Y antes de llegar a un juicio, antes de asumir una opinión, yo me siento a considerar a la otra persona, a evaluar la otra persona. Santiago dice en el versículo 11, la segunda parte, dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y el versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? A la hora de nosotros practicar la consideración, o ser una iglesia, ser una persona considerada, hay tres cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. Número uno, considera a tu prójimo. Considera a tu prójimo. Santiago nos llama a nosotros a pensar. En el libro de Santiago te vas a dar cuenta que Santiago está llamando la atención al uso de la persona en cuanto al lenguaje, en cuanto a la lengua. Y Santiago dice, tengan cuidado con lo que ustedes dicen, con lo que ustedes piensan, con lo que ustedes expresan. Y aquí él dice que calumniar, que juzgar, que condenar al hermano daña al prójimo. Y no tan solamente daña al prójimo, que cuando una persona juzga a la otra persona, se está poniendo por encima de esa persona, cuando lo hace con una actitud de condenación. La palabra de Dios nos da un mandamiento muy claro que todos nosotros conocemos y repetimos, pero muy pocas veces nosotros lo practicamos. Mateo capítulo 22, versículo 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No me dice a mí las condiciones para yo amar a una persona. No me dice las características para yo amar a una persona. No me dice que esa persona tiene que cumplir ciertos lineamientos antes de yo amarla. Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. De la forma en que tú te amas, Jesús es tan drástico que Jesús está diciendo, todos nosotros somos una persona egoísta y nos amamos. Tanto así que una de las cosas que más nosotros hacemos es mirarnos al espejo porque queremos ver cómo nos vemos. Queremos cuidar nuestro cuerpo y queremos satisfacernos a nosotros mismos. Y Jesús dijo, de la forma en que ya tú te amas, busca la manera de amar a la otra persona de esa misma forma. Y nosotros a veces ponemos condiciones en cuáles son las condiciones que esa persona tiene que tener o cuál es la personalidad para que sea parte de mi círculo, de mi grupo. Hermano, si quieres practicar amar a las personas, practica considerarlas y pensar en ellas desde una perspectiva diferente. Dedica menos tiempo a enfocarte en su situación actual y más tiempo en lo que Dios puede hacer en esa persona. Si nosotros cambiamos la perspectiva de decir, de pasar por alto lo que esa persona ahora y lo que Dios puede hacer, la forma de nosotros amar a esa persona va a ser diferente. Aún en cualquier relación, en el matrimonio, con los hijos, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que tú estés, si antes de tú decir, esa persona es un desastre, es una persona que no hay mucha esperanza, si antes de nosotros pensar que Dios, en las manos de Dios, lo que Dios podía hacer en esa persona, la manera de nosotros amarla sería diferente. Dietrich Bonhoeffer dijo esta palabra: el principio del amor al prójimo es aprender a escucharlo. Mucha gente simplemente busca a alguien que lo escuche. Hay gente, hermano, hay personas que quieren acercarse a nosotros. Algunos buscan un consejo y que tú le hables, pero otros simplemente quieren ser escuchados. Y esa es una de las muestras de amor que nosotros podemos dar a nuestro prójimo, es sentarnos, cerrarnos el pico y escucharlo. Y eso me va a mí, le va a todos ustedes. Y muchas veces tenemos muchas cosas que decir, pero hay que aprender a escuchar. Y no tan solamente tener... Y yo soy cómplice, como dicen, mea culpa, me pongo aquí. Muchas veces nosotros estamos hablando con alguien, o estás hablando con tu pareja, o está en una discusión, o está en un argumento, lo que sea. La persona está hablando, pero lo que tú estás en tu mente es, si le tengo un argumento a lo que me está diciendo, que le voy a cerrar la boca de... Sí habla, pero ella o él está hablando y tú lo único que estás pensando, ok, que se calle porque le tengo que decir 2 o 3 cosas. Y no estás escuchando a la otra persona. Y si te pregunta, ¿tú escuchaste lo que dice? Sí, pero déjame decirte tal cosa. Muchas veces nosotros el amor al prójimo, y prójimo, hermano, no es el que me cae bien, es cualquier persona, el de al lado. Y no está hablando de ser cristiano o ser un buen cristiano, está hablando de cualquier persona que nosotros tengamos la intención de amarlo. Considera a tu prójimo. En segundo lugar, considera a Dios y su palabra. Nuestras palabras y nuestros pensamientos revelan lo que nosotros creemos de la otra persona. Mire, dice el versículo 11: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
La Biblia nos dice que antes de nosotros comenzar a juzgar, comencemos a amar a la otra persona. Santiago mismo dijo, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras. El versículo Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que cumple toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todo. Y aquí él está diciendo, tú puedes tratar de cumplir toda la ley, pero si tú fallas en un punto, te hace culpable de todo. Para decir, no, ninguno de nosotros podemos cumplir la ley en su totalidad, porque vamos a fallar en uno. Y aquí, lo que básicamente Santiago está diciendo, es que cuando nosotros comenzamos a juzgar sin considerar a Dios y su palabra, nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Y lo que estamos diciendo, Dios, este mandamiento que tú dices, déjame yo reinterpretarlo. Y lo que yo creo es déjame elegir a quién voy a amar y a quién no voy a amar. Déjame elegir la manera en que voy a amar a la otra persona. Porque cuando nosotros comenzamos a juzgar a la otra persona sin considerarla, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, nosotros lo único que estamos diciendo, nos estamos poniendo por encima de esa persona y por encima de la ley de Dios. Y eso es un lugar peligroso para nosotros estar. Dios dice, no te pongas en el lugar que no te corresponde. Vuelvo y digo, hermano, juzgar no es malo. Es la intención con la que nosotros lo hacemos. Y cuando lo hacemos con una intención de condenación, cuando lo hacemos con una intención de ver a la otra persona caer en su pecado y reírnos de esa persona, nos estamos poniendo por encima de Dios. Y lo que estamos diciendo, yo soy mejor que esa persona. Yo puedo hacerlo mejor que esa persona. Esa persona no merece amor como yo lo merezco. Considera a tu prójimo, considera a Dios y su palabra que está por encima de nosotros. En tercer lugar, hermano, considérate a ti mismo. Considérate a ti mismo. Y él añade esta pregunta, un solo, el versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley y que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? Santiago concluye este pensamiento diciendo, hay un solo que está por encima de cualquier cosa, hay un solo que está por encima de la ley, y ese es Dios, quien puede salvar y quien puede echar a perder a quien Él quiera. Y nadie puede ir por encima de Dios. Y Él añade esta pregunta y dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? Hermano, quiero aclarar esto otra vez. Ser considerado no significa aplaudir a la persona en su pecado. Es amar a la persona mientras Dios sigue trabajando, mientras Dios sigue haciendo la obra transformadora en la otra persona. Pero mi papel es ponerme en un lugar donde yo debo entender que esa persona que quizá ha caído en su pecado podría haber sido yo. Y que yo podría ser peor que la otra persona. A veces nosotros nos ponemos en esa batalla para vernos quién es mejor, quién comete más errores. Te lo dije, yo sabía que ese iba a meter la pata. Y cuando vemos un hermano en la iglesia que está sirviendo, quiere crecer, quiere servir, buscar una oportunidad de servir, hay algunos sentados de allá. Tú a ver, el pastor se va a arrepentir de haber puesto a esa persona ahí, porque ese no es muy bueno, no. Él no es muy bueno, que digamos. Él le va a hacer ver al pastor y estamos ahí sentados juzgando. Esta gente que cantan aquí, si fuera yo no cometiera tantos errores. Si fuera yo, quizá cantara mucho mejor, pero le voy a dar la oportunidad a ellos. Siempre desde las gradas, desde el asiento se ve mejor las cosas. Es así, como nosotros vemos los deportes, así vemos la iglesia muchas veces. El que está sentado en las gradas, el que está sentado en el asiento, mueve mejor el balón que el que está ahí jugando. Pero agarra tú el balón y éntrate a jugar, a ver qué vas a hacer.
Todos lo hacemos. Estamos viendo en la televisión, mira qué cosa, ¿para qué le están pagando? Lo hacemos, yo lo hago constantemente. Y en el béisbol te tiran una pelota a 90, a 100 millas y mira, se ponchó, otra vez fracasó. Pero si me ponen a mí, ¿verdad? Es un desastre. Así haremos la iglesia. Así estamos muchas veces sentados nosotros y estamos buscando, esperando que el otro caiga para ver qué voy a decir de la otra persona. Es lo que Jesús condenó en Mateo capítulo 7, versículo 1. Y vuelvo otra vez a este versículo y esta vez voy a leerlo hasta el versículo 6. Jesús dijo esto, Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Oye, no hay cosa más, esto no está más claro aquí que el agua. Jesús le está diciendo, ustedes son un montón de hipócritas. Porque ustedes están viendo la cosa pequeñita que está haciendo aquel hermano cuando se están ignorando, cuando están pasando por alto todas las cosas malas, todo el sucio que hay en ustedes, pero no están fijándose en lo que ustedes tienen que cambiar, sino en lo que otro tiene que cambiar. Y la palabra aquí, viga, es como una estaca grande en el ojo de una persona que es imposible pasar por alto. Y Jesús le dice, hay una pajita pequeñita en el ojo de aquel hermano, pero la tuya es tan grande y no te fijas en esa, pero quieres solucionar el problema de aquel cuando tú tienes mucho más problemas. Tú quieres quitar el sucio pequeño del cristal ahí, cuando el tuyo está lleno de lodo. Y Jesús le dice, dejen de actuar como hipócritas. Y pónganse ustedes en el lugar de la otra persona. Evalúense a sí mismos y hagámonos nosotros a la pregunta de Santiago, ¿quién eres que juzga a otro? ¿Qué tan importante te crees? ¿Qué tan importante a veces nosotros nos creemos para sentarnos y comenzar a enumerar los errores y los pecados de otra persona cuando nosotros tenemos cosas por las cuales debemos sentarnos a evaluar? Si nosotros nos sentáramos y comenzáramos a pensar la lista de cosas que nosotros tenemos que mejorar, no nos va a dar tiempo para enfocarnos en los otros. Si como pareja tú dices, ok, déjame ver la lista de mis errores, vas a llenar un cuaderno completo que no te va a dar tiempo para ver los errores de tu esposa. Si como hermano en Cristo tú dices, déjame ver cuáles son las cosas que yo tengo que cambiar, no te va a dar tiempo para venir a la iglesia a fijarte en lo que el otro está haciendo o en lo que la otra persona está haciendo. Porque nosotros mismos, hermanos, David dice, yo mismo soy una persona sucia, soy una persona que necesita de la misericordia de Dios todos los días. Por eso David dice, nueva, oh Dios, son tus misericordias cada mañana. Porque David dice, yo la necesito. Como tú y yo, hermanos, necesitamos pensar, necesitamos anhelar esa gracia de Dios en nuestra vida. Lo que creemos de lo demás y de Dios determina cómo hablamos y tratamos a las personas. Lo que creemos de lo demás y lo que nosotros creemos de Dios va a determinar cómo yo voy a tratar y lo que voy a pensar de la otra persona. Comencemos nosotros a crear una iglesia, a crear una atmósfera donde las personas corran hacia Dios y no una iglesia donde las personas huyan de Él. Un mundo
mundo donde las personas digan, quiero entrar, quiero tener lo que esas personas tienen, quiero estar con esas personas, quiero estar rodeada de personas como esa. Un lugar donde se refleje a Cristo, donde se refleje la verdad y donde el amor de Dios rebose en nuestros corazones. Inclinen sus rostros, hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios. Hermanos, que nosotros seamos una iglesia de aceptación, en el sentido de que veamos en las personas la obra transformadora que Cristo puede hacer en ellos. Y que cada persona que entre a este lugar no vea un museo de un grupo de santurones, un grupo de santos, sino que vean este lugar como un museo, como un hospital, donde hay tantos pecadores que están buscando, que están anhelando, que están corriendo hacia Dios. Cristo transformó nuestras vidas. Cristo se puso en el lugar de nosotros. Y cuando nosotros no teníamos nada de atractivo, éramos inaceptables ante los ojos de Dios. Pablo dice, de tantos pecadores, yo me considero el más grande de los pecadores. Y ese es Pablo, a quien nosotros hoy reconocemos como uno de los grandes apóstoles. Y nosotros, hermanos, y antes de ponernos en un altar, que nosotros miremos a la otra persona con amor, con compasión, para encaminarlos hacia la verdad. Y que así como Dios logró ese glorioso intercambio y darnos vida, que nosotros también podamos reflejar esa gracia de Dios todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por aceptarnos como tus hijos, adoptarnos, darnos vida eterna, darnos esperanza, darnos libertad, y que de esa misma manera nosotros podamos amar a otros. En el nombre de Jesús. Amén.